2. El gran secreto para tratar con la gente. Solo hay una manera de conseguir que alguien haga algo. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar en ello? Sí, una sola manera, y es la de conseguir que esa persona quiera hacerlo. Recuerde siempre que no hay otro modo. Por supuesto, puede hacer que una persona le entregue su reloj poniéndole un revólver en el pecho. También puede lograr que sus empleados cooperen con usted hasta que les dé la espalda, amenazándolos con un despido. Puede lograr que un niño haga lo que usted quiere mediante el látigo o las amenazas, pero estos métodos tan toscos tienen repercusiones claramente negativas. La única manera en que se puede conseguir que se haga algo es dando lo que desea. ¿Qué desea? Sigmund Freud decía que todo lo que usted o yo hacemos tiene dos causas originarias, el impulso sexual y el ansia de grandeza. John Dewey, uno de los más profundos filósofos de Estados Unidos, lo expresó de una manera ligeramente diferente. Dijo que el impulso más profundo de la naturaleza humana es el deseo de ser importante. Recuerde esta frase, el deseo de ser importante. Es significativo. Vamos a volver muchas veces a ella en este libro. ¿Qué es lo que usted desea? Pocas cosas, pero esas pocas cosas las anhela con tanto empeño que no admite negativas. Esta es la lista de las cosas que la mayoría de la gente desea. 1. Salud y longevidad. 2. Alimento. 3. Sueño. 4. Dinero y lo que el dinero puede comprar. 5. Vida después de la muerte. 6. Satisfacción sexual. 7. Bienestar para los hijos. 8. Sentido de importancia. Algunas de estas necesidades se ven satisfechas a lo largo de la vida, otras solo a veces. Todas menos una. Hay un anhelo casi tan profundo e imperioso como el deseo de comer y dormir, que muy rara vez resulta satisfecho. Es lo que Freud llama el ansia de grandeza, lo que Dewey llama el deseo de ser importante. Lincoln empezó una vez una carta con estas palabras. A todo el mundo le agrada un elogio. William James dijo, el principio más profundo de la naturaleza humana es el anhelo de ser apreciado. Es un hambre insistente e inalterable del género humano y los escasos individuos que la satisfacen sinceramente en el corazón de los demás los tendrán en la palma de la mano, y hasta el sepulturero se apenará cuando mueran. El deseo de sentirse importante es una de las principales diferencias que distinguen a los hombres de los animales. Un ejemplo. Cuando yo era niño, en una granja de Missouri, mi padre criaba cerdos Duroc Jersey y vacas Hereford de pedigrí. Solíamos presentar nuestros cerdos y vacas en las exhibiciones de las ferias de los condados y en las exposiciones de ganado de todo el Medio Oeste. Ganábamos premios por docenas. Mi padre prendía las cintas azules en una tela de muselina blanca, y cuando venían amigos o visitas a casa, sacaba a la luz aquella larga pieza de muselina. Él sujetaba un extremo y yo el otro, y entonces se dedicaba a describir los premios. A los cerdos no les importaban las cintas que habían ganado, pero a mi padre sí. Estos premios le hacían sentir importante. Si nuestros ancestros no hubiesen sentido este ardiente anhelo de ser importantes, la civilización habría sido imposible. Sin este anhelo seríamos como animales. Este deseo de sentirse importante fue lo que llevó al pobre dependiente de un colmado, un joven sin recursos y sin educación, a estudiar unos libros de derecho que encontró en el fondo de un barril que con otros restos domésticos desechados de una casa había comprado por 50 centavos. Es muy probable que haya oído hablar alguna vez de este dependiente. Se llamaba Lincoln. Este deseo de sentirse importante fue también lo que inspiró a Dickens a escribir sus inmortales novelas. Este deseo inspiró a Amelia Earhart a volar sola atravesando el Atlántico. Este deseo inspiró a Sir Christopher Wren, el renombrado arquitecto británico, en el diseño de sus sinfonías de piedra. Este deseo hizo que Marie Curie dirigiera investigaciones pioneras, peligrosísimas y finalmente mortales sobre la radioactividad. Este deseo hizo que Rockefeller reuniera millones y millones de dólares que jamás gastó. Y este mismo deseo hace que los hombres más ricos de cada ciudad se hagan construir casas demasiado grandes para sus necesidades.
También este deseo es el que lleva a muchos chicos y chicas jóvenes a meterse en una banda y convertirse en delincuentes. El delincuente juvenil medio, según E. P. Mulroney, ex jefe de policía de Nueva York, tiene un amor propio muy desarrollado y lo primero que pide después de su arresto es que le lleven esos periódicos sensacionalistas donde lo pintan como un héroe. La desagradable perspectiva de cumplir una condena se le aparece lejana ante la posibilidad de recrearse contemplando su retrato entre las fotos de figuras del deporte, de estrellas de cine, televisión y políticos. Si me dice qué le hace sentir importante, le diré qué es usted. Es eso lo que determina cada carácter. Es lo más significativo que hay en cada uno de nosotros. Por ejemplo, John D. Rockefeller satisfacía su deseo de importancia regalando dinero para que se le levantara un hospital moderno en Pekín, China, a fin de atender a millones de pobres a quienes no había visto ni vería jamás. Dillinger, en cambio, se sentía importante siendo un bandido, atracando bancos y matando. Cuando los agentes federales lo perseguían, entró en una granja en Minnesota y exclamó: «Soy Dillinger». Estaba orgulloso de ser el enemigo público número uno. Sí, la diferencia significativa que se advierte entre Dillinger y Rockefeller es la forma en que cada uno de ellos satisfacía su deseo de importancia. El mismo George Washington quería que lo llamaran su potestad, el presidente de Estados Unidos, y Colón reclamaba el título de almirante del océano y virrey de las Indias. Catalina la Grande se negaba a abrir cartas que no estuviesen dirigidas a su majestad imperial, y la señora Lincoln, en la Casa Blanca, se giró como una tigresa hacia la señora Grant y gritó: «¿Cómo se atreve a sentarse en mi presencia sin que le haya invitado a hacerlo?». Nuestros millonarios ayudaron al almirante Byrd a financiar la expedición a la Antártida de 1928 a condición de que las heladas cordilleras fueran bautizadas con sus nombres. Y Víctor Hugo aspiraba a que la ciudad de París, nada menos, fuera rebautizada con su nombre. Hasta Shakespeare, grande entre los grandes, trató de agregar brillo a su nombre, procurándose un escudo de nobleza para la familia. Hay personas que se convierten en inválidos para obtener simpatía y atención y satisfacer de esta manera sus deseos de importancia. Tomemos, por ejemplo, el caso de la señora McKinley. Se sentía importante obligando a su esposo, el presidente de Estados Unidos, a descuidar relevantes asuntos de Estado para reclinarse a su lado en la cama, rodeándola con el brazo y tranquilizándola hasta que se dormía. Alimentaba su deseo de atención insistiendo en que el presidente permaneciera con ella mientras se hacía arreglar los dientes. Y una vez se sucedió una escena tempestuosa cuando McKinley tuvo que dejarla sola con el dentista para acudir a una cita con John Hay, su secretario de Estado. Algunas autoridades médicas aseguran que ciertas personas pueden llegar a volverse locas de verdad a fin de encontrar, en el reino de ensueños de la demencia, la importancia que les ha sido negada en el áspero mundo de la realidad. Si hay gente que está tan hambrienta de importancia y atención que es capaz de encontrar consuelo en la locura para obtenerla, imagine el milagro que usted y yo podemos conseguir al ofrecerle a la gente nuestro aprecio sincero de este lado de la cordura. Uno de los primeros hombres de negocios estadounidenses en recibir un salario de más de $1.000.000 al año, cuando no había impuestos a las ganancias y una persona que ganaba $50 a la semana se consideraba bien pagada, fue Charles Schwab. Había sido elegido por el industrial Andrew Carnegie para convertirse en el primer presidente de la recién fundada United States Steel Company en 1921, cuando Schwab tenía solo 38 años. Schwab más tarde dejó US Steel para tomar el mando de la entonces atribulada Bethlehem Steel Company, a la que convirtió en una de las empresas más rentables de Estados Unidos. Porque Carnegie le pagaba $1.000.000 al año, aproximadamente $3.000 al día a Charles Schwab. ¿Porque Schwab era un genio? No. ¿Porque sabía más sobre la fabricación de acero que nadie? Disparates. El mismo Charles Schwab me contó que tenía mucha gente trabajando para él, que sabía más sobre la fabricación de acero.
Schwab dice que le pagaban ese salario en gran parte debido a su habilidad para tratar con la gente. Le pregunté cómo lo hacía. He aquí su secreto en sus propias palabras. Palabras que deberían fundirse en bronce eterno, colgarse en cada hogar y en cada escuela, en cada tienda y en cada país. Palabras que los niños deberían memorizar en lugar de perder el tiempo aprendiendo la conjugación de los verbos latinos o las precipitaciones anuales en Brasil. Palabras que transformarán su vida y la mía si las seguimos al pie de la letra. Considero mi capacidad para despertar el entusiasmo entre mi gente el mayor activo que poseo, y la manera de desarrollarlo mejor que en cada persona es mediante el aprecio y el ánimo. No hay nada que anule más las ambiciones de una persona como las críticas de los superiores. Yo nunca critico a nadie. Creo en dar incentivos a las personas para que trabajen. Así que siempre estoy expectante por alabar, pero soy reacio a encontrar fallos. Si algo me gusta, soy sincero en mi aprobación y pródigo en mi alabanza. Eso es lo que hacía Schwab. Pero ¿qué hace la gente usualmente? Todo lo contrario. Si no les gusta algo, gritan a sus subordinados. Si les gusta, no dicen nada. Como dice el viejo proverbio, una vez lo hice mal y eso me persiguió siempre. 2 veces lo hice bien, pero nadie dijo nada. En mis amplias relaciones a lo largo de la vida, que me han llevado a conocer a muchas y grandes personas en varias partes del mundo, declaró Schwab, aún no he encontrado a nadie, por importante o elevada que sea su posición, que no haya hecho mejor su trabajo y se esforzara más en un ambiente de aprobación de lo que habría rendido en una atmósfera de crítica. Esa era, dijo con toda franqueza, una de las razones destacadas que explicaban el fenomenal éxito de Andrew Carnegie. Elogiaba a sus colaboradores tanto en público como en privado. Carnegie quiso rendirles homenaje incluso en su lápida. Su epitafio, que escribió él mismo, dice: Aquí yace alguien que supo rodearse de personas más inteligentes que él. El aprecio sincero fue uno de los secretos del primer John D. Rockefeller en su éxito para manejar a los que trabajaban con él. Por ejemplo, cuando uno de sus socios, Edward T. Bedford, perdió $1 millón por una mala operación en Sudamérica, John D. podría haberlo regañado, pero sabía que Bedford lo había hecho lo mejor que había podido y el incidente no pasó a mayores. Rockefeller, en cambio, encontró algo que elogiar. Felicitó a Bedford porque había logrado el 60% del dinero que se había invertido. Es espléndido, le dijo. No siempre lo hacemos tan bien desde el despacho de arriba. Cuando se hizo un estudio hace algunos años sobre las esposas que se marchan de casa, ¿cuál cree que era la razón principal que halló la investigación? La falta de aprecio. Puesto a que un estudio similar sobre los maridos que abandonan el hogar daría el mismo resultado. A menudo nos sentimos tan seguros de nuestros cónyuges que olvidamos hacerles saber que los apreciamos. Un asistente a una de nuestras clases habló de una petición que le había hecho su esposa. Ella y un grupo de otras mujeres de su parroquia participaban en un programa de superación personal. Le preguntó a su marido si, para ayudarla, podía enumerar 6 cosas que él creyera que ella podía mejorar para convertirse en una pareja mejor. Esto nos contó en clase. Me sorprendió con semejante petición. Francamente, era muy fácil para mí enumerar 6 cosas que me gustaría cambiar de ella. Dios mío, ella también podría haber enumerado 1000 cosas que le gustaría cambiar de mí, pero no lo hice. Le dije, déjame pensarlo, te daré una respuesta por la mañana. A la mañana siguiente me levanté muy temprano, llamé a la floristería y les pedí que enviaran 6 rosas rojas a mi esposa con una nota que dijera: No puedo pensar en 6 cosas que me gustaría cambiar de ti. Te amo tal como eres. Cuando llegué a casa aquella noche, ¿quién creen que me recibió en la puerta? Así es, mi esposa. Estaba casi al borde de las lágrimas. No hace falta decir que, por mi parte, yo estaba muy contento de no haberla criticado, como ella había pedido. El domingo siguiente, en la iglesia, después de haber explicado a su grupo los resultados de su asignación, varias mujeres se me acercaron y me dijeron: Es el detalle más considerado que hemos conocido nunca. Fue entonces cuando me di cuenta del poder del aprecio.
¿Es posible que alguien pueda construir un negocio de 2 millones de dólares solo desde el aprecio? Eso es precisamente lo que hizo Alice Food McDougall, a pesar de no tener información ni experiencia empresarial y haber empezado casi sin un céntimo. Tras la muerte de su marido y con 3 niños pequeños que dependían de ella, se vio obligada a encontrar una manera de mantener a su familia. En sus propias palabras, cuando murió mi esposo estaba tan desanimada que quería morir también. Una noche tuve la tentación de ahogarme y lo habría hecho si no fuera por el bien de mis hijos. Tenía que ganarme la vida por ellos. No tenía la capacidad de conseguir un trabajo, así que supe que mi única esperanza era montar un negocio por mi cuenta. Mi marido había estado en el negocio del café y solía hacer una mezcla deliciosa que usábamos en casa. Sabía que debía haber un mercado para este café si conseguíamos que la gente lo probara. Tenía $38, así que alquilé una oficina, una pequeña habitación lo bastante grande como para almacenar café. Compré un molinillo que molía unos 225 gramos de café por vez, y cuando recibí un pedido de 22 kilos, tuve que llenar la máquina 100 veces hasta completarlo. La señora McDougall ofrecía su producto a gente cuyos nombres y direcciones había copiado de los directorios telefónicos. Enviaba 100 cartas al día invitando a probar su mezcla. Al principio, el goteo de pedidos era lento, pero de niña me enseñaron a escribir notas de agradecimiento, así que apliqué la misma cortesía en el negocio. En cada carta explicaba cuánto significaba ese pedido para mí y cuántas ganas tenía de suministrar el café más adecuado al gusto del cliente. Me sorprendí por todo lo que pasó. Todos habían profetizado que fracasaría en apenas 6 meses. Sin embargo, 2 años más tarde, la señora McDougall tenía una floreciente empresa de café y más tarde diversificó el negocio en la restauración. ¿Cómo sucedió? Abrí una pequeña cafetería en Grand Central Station. Durante meses la tienda fue un rotundo fracaso. Entonces, un día que llovía, los pasillos que daban a mi tienda se llenaron de gente empapada. Nunca había visto una masa humana más cariacontecida que esa. Sabía cómo se sentían aquellas personas porque yo también estaba fría y mojada. Quería mostrarles mi sincera consideración por cómo se sentían y así, en un impulso, mandé que me enviaran la máquina que tenía en casa y serví café y gofres gratis. Empezamos a servirlos todos los días después de aquello, pero la demanda fue tan grande que tuvimos que cobrarlos. Esos gofres gratuitos convirtieron mi negocio en un éxito y en 5 meses teníamos una línea de media manzana de largo. Al cabo de 5 años había creado 6 restaurantes y mi negocio valía $500,000. Nadie tenía nada que explicar a la señora McDougall sobre el valor del aprecio y la consideración. Tampoco a Florence Ziegfeld. A principios del siglo XX, Ziegfeld fue el empresario más increíble de Broadway y se ganó una gran reputación por su sutil habilidad para enaltecer a la chica estadounidense. Una vez tras otra, contrató a jóvenes de aspecto corriente, no a grandes bellezas ni a mujeres deslumbrantes para que tomaran parte en sus fabulosas producciones. Sin embargo, en el escenario, estas chicas corrientes quedaban transformadas en glamurosas visiones de misterio y seducción que cautivaban al público. Todo tipo de personas se agolpaban para verlas cada noche en Ziegfeld's Follies, y muchas de las chicas Ziegfeld, como por ejemplo Barbara Stanwyck, Bette Davis o Joan Blondell, más tarde tuvieron exitosas carreras cinematográficas. Ziegfeld se había hecho cargo de aquellas chicas corrientes y las había convertido en estrellas espectaculares. ¿Cómo lo logró? Ziegfeld conocía el valor del aprecio y la confianza, y aprovechaba cada oportunidad para hacerles saber que eran especiales. Mediante el puro poder de la cortesía y la consideración, las metamorfoseó en las bellezas que el público aplaudía cada noche. También fue práctico. Aumentó el salario de las coristas de $35 a la semana hasta 175. Y fue caballeroso. La noche de los estrenos del Folies enviaba un telegrama a cada una de las que formaban el elenco y cubría de rosas de tallo largo a todas las coristas. En una ocasión sucumbí a la moda del ayuno.
Estuve 6 días y 6 noches sin comer. No fue difícil. Tenía menos hambre al final del sexto día que al final del segundo. Sin embargo, conozco, al igual que usted, personas que pensarían que han cometido un delito si dejan a sus familias o a sus empleados 6 días sin alimento. A pesar de ello, los dejarán durante 6 días, 6 semanas y a veces hasta 60 años sin darles la oportunidad de un reconocimiento sincero que anhelan casi tanto como la comida. Cuando John Barrymore, uno de los grandes actores de su época, desempeñó el papel principal en Reunión en Viena, dijo: "No hay nada que necesite tanto como alimentar mi amor propio". Alimentamos los cuerpos de nuestros hijos, amigos y empleados, pero muy raras veces alimentamos su autoestima. Les damos alimentos sustanciosos para que tengan energía, pero descuidamos nutrirlos con palabras amables o de aprecio que sonarían como música celestial en su memoria durante años. Algunos lectores estarán diciendo en este momento, al leer estas líneas: tonterías, déjelo ya, pura adulación. Ya lo he probado, no funciona, al menos no con la gente inteligente. Por supuesto que la adulación raramente funciona con las personas perceptivas y exigentes. Es hueca, egoísta e hipócrita. Hay muchas probabilidades de que fracase, aunque tampoco faltan las personas tan hambrientas, tan sedientas, de que se les muestre aprecio, que se tragan cualquier cosa, así como aquel que pasa hambre es capaz de comer hierbajos y lombrices. Hasta la reina Victoria era susceptible a la adulación. El primer ministro Benjamín Disraeli confesó que cuando trataba con la reina la usaba en abundancia. Citaré sus palabras exactas. Se la untaba con una pala. Pero Disraeli era uno de los hombres más corteses y capaces que jamás haya gobernado el extenso imperio británico. Lo que a él le funcionó no tiene por qué dar buenos resultados para usted o para mí. A la larga, la adulación perjudica más que beneficia. Es una falsificación y como el dinero falsificado termina por meternos en aprietos si queremos que circule. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la adulación y el reconocimiento? Muy sencillo. Una es sincera y la otra afectada. Una proviene del corazón y la otra de la boca para afuera. Una es altruista mientras que la otra egoísta. Una se admira y la otra se condena, ambas universalmente. Hace poco vi un busto del general Obregón, después presidente de su país, en el Palacio de Chapultepec, en México. Debajo habían grabado estas palabras de la filosofía del general: no temas a los enemigos que te atacan, teme a los amigos que te adulan. No, no, no. No recomiendo la adulación. Para nada. Hablo de una nueva manera de vivir. Permítame repetirlo. Hablo de una nueva manera de vivir. El rey Jorge V tenía 6 máximas dispuestas en las paredes de su estudio en el Palacio de Buckingham. Una de ellas rezaba: enséñame a no ofrecer ni recibir elogios baratos. A eso se reduce la adulación, a la alabanza barata. Una vez leí una definición de la adulación que vale la pena repetir. La adulación es decir a la otra persona precisamente lo que piensa de sí mismo. Si todo lo que tuviéramos que hacer fuera adular al otro, todo el mundo prosperaría y todos seríamos expertos en relaciones humanas. Cuando no nos dedicamos a pensar en algún problema concreto, solemos pasar alrededor del 95% del tiempo pensando en nosotros mismos. Ahora bien, si dejáramos de pensar en nosotros mismos por un rato y empezáramos a pensar en las cualidades de los demás, no habría necesidad de recurrir a la adulación, tan ordinaria y falsa que puede detectarse casi antes de que salga de la boca. Una de las virtudes más olvidadas de nuestra existencia cotidiana es el aprecio. De alguna manera nos olvidamos de hablar a nuestros hijos cuando traen una buena nota a casa y rara vez los animamos cuando logran construir un comedero para pájaros u hornear un rico bizcocho de chocolate. Nada agrada más a los niños que el interés y la aprobación de los padres. La próxima vez que disfrute de una cena excepcional fuera de casa, envíe las felicitaciones al cocinero por la excelente preparación y cuando un vendedor fatigado tenga una cortesía inusual con usted, no deje de agradecérselo.
Todo sacerdote, conferenciante u orador conoce el desánimo de entregarse a un auditorio y no recibir de éste ningún signo apreciativo. Y lo que vale para los profesionales se aplica doblemente a los trabajadores de oficinas, comercios y fábricas, a nuestras familias y a nuestros amigos. En nuestras relaciones en el trabajo, nunca deberíamos olvidar que nuestros interlocutores son humanos y como tales tienen hambre de reconocimiento. Es una moneda de curso legal que todo el mundo agradece. Trate de dejar un rastro amable de pequeñas muestras de gratitud a su paso cada día. Se sorprenderá cuando vea que estas chispas encienden llamitas de amistad que en su próxima visita se habrán convertido en una almenara. Herir a la gente no solo no la cambia, sino que es completamente innecesario. Hay una vieja máxima que he recortado y pegado en el espejo, donde no puedo eludir leerla cada día. Pasaré por aquí una sola vez. Por tanto, cualquier bien que pueda hacer o cualquier gesto de amabilidad que pueda tener hacia un ser humano, que sea ahora, que no lo postergue ni lo descuide, porque no volveré a pasar por aquí. El gran filósofo Ralph Waldo Emerson dijo: cada hombre que conozco es, en algún sentido, superior a mí. Por tanto, aprendo de él. Si esto le sucedía a Emerson, ¿acaso no se aplicará 1000 veces más en su caso o en el mío? Dejemos de pensar en nuestros logros y en nuestras necesidades. Tratemos de descubrir las cualidades del otro. Entonces, olvidémonos de la adulación. Ofrezcamos reconocimiento justo y sincero de esas cualidades. Seamos abundantes en la aprobación y generosos en la alabanza. Y la gente apreciará esas palabras y las repetirá toda la vida. Las repetirá incluso después de que nosotros las hayamos olvidado. Regla 2. Ofrezca reconocimiento justo y sincero.